Y vamos a hablar de Albert Pike. Albert Pike, que tiene mucho que ver con sociedades secretas, con el Ku Klux Klan, incluso tiene una estatua en Washington. Y bueno, hay una importante carta en donde él habla sobre las 3 guerras mundiales. Y bueno, algunos dicen que fue una especie de profecía. Más bien digamos que es una especie de agenda. Así que vamos a ver el video sobre Albert Pike. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Y bueno, así lo conocemos a este personaje. En general, pocos conocen los planes de Pike y los arquitectos del nuevo orden mundial. En el siglo XIX, Albert Pike estableció un marco para lograr el nuevo orden mundial. Basado en una visión que le fue revelada, Albert Pike escribió un plan de eventos que se desarrollarían en el siglo XX y un poco más allá, también incluido el siglo XXI. Es un plan que se pareciera a toda vista que los líderes invisibles están siguiendo hoy por hoy, porque habla de las guerras mundiales y habla de la tercera. Ya vamos a llegar a ese punto, pero primero vamos a ver quién fue Albert Pike. Albert Pike estudió en Harvard, pero se desempeñó como general de brigada en el ejército confederado durante la Guerra Civil. Cuando la Guerra Civil terminó, Pike fue declarado culpable de traición y fue encarcelado. Fue indultado por su compañero, que luego fue presidente, el masón Andrew Johnson, el 22 de abril de 1866. Que se reunió con él al día siguiente en la Casa Blanca. Dicen que él estuvo involucrado en el complot para asesinar a Lincoln también. Y en cuanto terminó la guerra, en realidad él se escapó, se refugió en Canadá y fue luego del indulto que regresó a Estados Unidos, a Carolina del Sur, a su casa. Bueno, el 20 de junio de 1867, los funcionarios del rito escocés confirieron a Johnson los grados del cuarto al 32 de masonería, y más tarde fue a Boston para dedicar un templo masónico. Se decía que Pike era un genio, capaz de leer y escribir en 16 idiomas diferentes, aunque bueno, no hay registro en ninguna parte de esto de los idiomas, ¿no? Sí se sabe que fue muy sanguinario durante la guerra, que utilizó a los indios, unos nativos, para cortarle el cuero cabelludo a los enemigos. Bueno, está ampliamente acusado de plagio, así que algún personaje, ¿no? Además, fue uno de los creadores del Ku Klux Klan. Y en diversas etapas de su vida fue poeta, filósofo, militar, humanitario, filántropo. Bueno, lo que sí fue masón de grado 33, uno de los fundadores y jefes del antiguo rito aceptado de la francmasonería escocesa, siendo el gran comendador de la francmasonería de América del Norte desde 1859 y mantuvo ese puesto hasta su muerte en 1891. Y fue el máximo líder de los caballeros del Ku Klux Klan desde 1869. Una pinturita. Bueno, por supuesto, como masón, además él reformuló los grados 33 del rito escocés, de manera tal que lo que se está utilizando hoy en día es lo que él reformó. Y por supuesto, entonces, al estar metido ahí a tan alto nivel y en esos lugares, no se puede dejar de hacer una relación con lo oculto, con el ocultismo, con el luciferismo, obviamente. Y él mismo decía que tenía un brazalete que usaba para convocar a Lucifer, con quien tenía comunicación constante. En su libro Moral y Dogma, que se utiliza en la masonería, está aprobado
y muchos hacen mención a este libro, muchos líderes masónicos hacen mención a este libro, él habla de Lucifer como el dios al que ellos adoran y al que debería adorarse porque es el portador de la luz, y hace referencia a todo esto que se hablaba hace miles de años cuando la palabra Lucifer hacía relación a Venus y la estrella de la mañana. Solo que hay un pequeño detalle, ¿no? Eso era hace miles de años. Desde el momento en que se traduce la Biblia y se utiliza esa palabra, mal utilizada, como ya vimos en un video, pero finalmente utilizada y divulgada después como sinónimo del demonio, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, aun si se es masón. Hay que saber que la gente normalmente piensa en eso porque es lo más difundido, es lo que todo el mundo ya tiene en su subconsciente, por más que sepan, el que lo sabe, que Lucifer hacía referencia a otra cosa y que fue mal utilizado en una traducción. Eso ya lamentablemente queda como algo para estudiar en un contexto de hace miles de años, pero en el hoy por hoy, desde hace otros miles de años, tiene que ver con el demonio. Entonces esto nos muestra cómo ellos usan eso para confundir, porque si alguien les critica, la respuesta es que ellos están hablando del portador de luz, no están hablando de aquel Lucifer, ángel caído, ni nada por el estilo, sino que están hablando del portador de luz. Bueno, se tendrían que enterar que desde hace miles de años la connotación de esa palabra es otra. Y además está asociada con la figura del Baphomet, que ellos también adoran. Entonces, si nos ponemos a pensar, 1 más 1, 2. Bueno, él era el gran maestre de un grupo luciferino en este sentido, es decir, ellos mismos lo llaman luciferino. Para ellos es el portador de la luz, para nosotros tiene que ver con, sería un sinónimo de satanista. Bueno, este grupo era conocido como la Orden del Paladio o Consejo Soberano de la Sabiduría, que había sido fundado en París en 1737. Bueno, antiguamente Pitágoras había llevado el paladismo a Grecia desde Egipto en el siglo V. Y fue esta especie de culto lo que se introdujo en el círculo interno de las logias masónicas, que, claro, se fue transformando, porque estamos hablando de miles de años de distancia. No le vamos a echar la culpa a Pitágoras de que los masones adoren a Satanás o Lucifer. Es que simplemente tomaron esas cosas antiguas y bueno, como siempre, tergiversaron y se defienden utilizando eso, que era algo que viene de los pitagóricos. Bueno, ya sabemos cómo operan. Esta logia, llamado Orden del Paladio o Consejo Soberano de la Sabiduría, estaba alineado con el Paladio de los Templarios. En 1801, Isaac Long, un judío, trajo una estatua de Baphomet a Charleston, Carolina del Sur, donde ayudó a establecer el rito escocés antiguo y aceptado. Y aparentemente Long eligió Charleston porque estaba ubicado geográficamente en el paralelo 33 de latitud. Dicho sea de paso, Pike fue el sucesor de Long y cambió el nombre de la orden al nuevo y reformado rito paladiano o reformado paladio. La orden constaba de 2 grados, adelf o hermano y compañero de Ulises o compañero de Penélope. Bueno, la mano derecha de Pike fue Phileas Walder, de Suiza, que fue un ex ministro luterano, líder masónico, obviamente ocultista y espiritualista. Bueno, Pike también trabajó en colaboración con Giuseppe Mazzini en Italia, que fue un grado 33 que estuvo implicado en la unificación de la península itálica, que tuvo mucho que ver con la fundación de las diferentes mafias que siguen actuando al día de hoy. Y junto con Mazzini, Lord Henry Palmerston de Inglaterra, otro grado 33,
y Otto von Bismarck de Alemania, otro masón de grado 33. Albert Pike tenía la intención de usar el rito paladiano para crear un grupo que uniría a todos los grupos masónicos. Bueno, Albert Pike murió el 2 de abril de 1891, fue enterrado en el cementerio de Oak Hill, aunque el cadáver de Pike se encuentra actualmente en la sede del Consejo de grado 33 del rito escocés de la masonería en Washington, D.C. Esto, bueno, pueden ver The Deadly Deception de Jim Shaw, un ex masón de grado 33 y ex maestro de todos los cuerpos del rito escocés. Bueno, Albert Pike dejó su huella antes de la guerra en Arkansas como abogado y escritor, pero como general de brigada confederado fue un washout, es decir, no fue un héroe. Sin embargo, el general Albert Pike es el único general confederado con una estatua en Washington, D.C., una estatua de propiedad federal en Washington, D.C. Fue honrado no como comandante o incluso como abogado, sino como líder regional del sur del rito escocés de la masonería. La estatua está en un pedestal cerca del pie del Capitolio, entre el edificio del Departamento de Trabajo y el edificio municipal, entre las calles 3 y 4, y tiene una colorida historia esta estatua. Claro, para los masones es fantástica, ¿no? Se puede encontrar en la web, en Masonic Info, en el sitio. Bueno, ahí está la versión masónica de la historia. Y bueno, tiene a los pies está Atenea, que ya sabemos que se relaciona con el búho. Y mientras Atenea mira para abajo, sostiene en lo alto un águila bicéfala, que es el símbolo del grado 33. Esto de los bicéfalos nos hace recordar también al culto a Janus Pater, que vimos que era el bifronte también, es decir, el que miraba para ambos lados, tenía dos caras, mirando para cada lado porque así controlaba todo. Y es muy interesante, llama mucho la atención que todo lo que tenga que ver con los confederados, ni hablar si está relacionado con el Ku Klux Klan, es algo que está prohibido, es algo que está muy mal visto en Estados Unidos. Se han quitado estatuas, se vandalizan estatuas, hasta se habló mal de Washington porque tenía esclavos negros. Bueno, el odio es total. La bandera confederada es algo que además de estar prohibido, es algo que horroriza. Y ahí tenemos la estatua de Albert Pike, que sigue en pie, nadie la sacó, nadie la tocó, nadie la vandalizó. Y ahí está. Y hay una frase de Voltaire que dice: si quieres saber por quién estás gobernado, solo fíjate quién no está prohibido, o a quién no, de quién no hablan mal, ¿no? A quién no critican. Y ahí está el señor Pike en Washington. Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, cuando hubo esas manifestaciones de Black Lives Matter, no tocaron la estatua de Pike? Porque tiraron muchos abajo, pero esa nada, ni una pintada. Bueno, en algún momento la quisieron sacar en una campaña presidencial del año 92, el reverendo James Bevel, que era candidato a la vicepresidencia, junto con su compañero Lyndon LaRouche, que era candidato a presidente, lanzaron una movilización para retirar la estatua de Pike de donde estaba emplazada. Pero bueno, lo único que provocó fue un ataque del líder masónico Fred Kleinknecht, que intentó defender tanto a Pike como al Ku Klux Klan del ataque de LaRouche y de Bevel. Y bueno, nada, hubo un discurso de Anton Chaikin titulado ¿Por qué debe caer la estatua de Albert Pike?, que está en la red dando vuelta, del año 92. Bueno, y por supuesto nos encontramos con la camarilla y con el señor Weishaupt, que ya lo conocemos,
Entonces, y lo que hicieron en el Congreso de Viena, bueno, todo lo que vimos en los anteriores videos, ¿no? Y tenemos que entonces Giuseppe Mazzini, el revolucionario italiano, el masón de grado 33, fue seleccionado por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834. Debido a las actividades revolucionarias de Mazzini en Europa, el gobierno bávaro tomó medidas enérgicas contra los Illuminati y otras sociedades secretas por supuestamente planear un derrocamiento masivo de las monarquías europeas. Esto lo vimos en otro video. Y bueno, a medida que se revelaron los secretos de los Illuminati, fueron perseguidos, finalmente disueltos, pero solamente para restablecerse en las profundidades de otras organizaciones, de las cuales la masonería era una. Bueno, durante su liderazgo, Mazzini atrajo a Albert Pike a los Illuminati, formalmente disueltos, pero que estaban en funcionamiento. Y a Pike le fascinaba la idea de un gobierno mundial único, y cuando Mazzini le preguntó, accedió de inmediato y escribió un tomo ritual que guiaría la transición de masón promedio de alto rango a masón Illuminati de alto rango, grado 33. Y dado que Mazzini también quería que Pike encabezara el capítulo estadounidense de los Illuminati, claramente sentía que Pike era digno de tal tarea. La intención de Mazzini era que una vez que un masón se abriera camino en la escalera de la francmasonería y demostrara su valía, los miembros de los más altos rangos ofrecieran ser miembros de la sociedad dentro de la sociedad secreta, porque eso era lo que finalmente son los Illuminati. Bueno, entonces es por esta razón que la mayoría de los masones niegan con vehemencia las malas intenciones de su fraternidad. Bueno, dado que la gran mayoría nunca alcanza el grado 30, no serían conscientes del verdadero propósito detrás de la masonería. Al instruir a Pike sobre cómo se debe desarrollar este tomo que él quería, Mazzini le escribió lo siguiente en una carta fechada el 22 de enero de 1870. Bueno, hay que recordar, la masonería no fue iniciada por Pike, es muy anterior, y además fue infiltrada por los Illuminati, que buscaban un lugar, digamos, que ya estuviera establecido para esconder sus actividades clandestinas, porque ellos estaban prohibidos. Entonces, en esta carta, él le dice, debemos permitir que todas las federaciones continúen tal como están, con su sistema, sus autoridades centrales y sus diversos modos de correspondencia entre los grados superiores de un mismo rito, organizados como están. Pero debemos crear un superrito que permanecerá desconocido, a la que llamaremos a aquellos masones de alto grado que seleccionaremos. En lo que respecta a nuestros hermanos en la masonería, estos hombres deben estar comprometidos con el más estricto secreto. Mediante este rito supremo gobernaremos toda la masonería, que se convertirá en el único centro internacional más poderoso porque su dirección será desconocida. En 1871, Pike publicó el manual masónico de 861 páginas conocido como Moral y Dogma del antiguo y aceptado rito escocés de la francmasonería. Después de la muerte de Mazzini, en 1872, Pike nombró a Adriano Lemmy, que era masón grado 33, un banquero de Florencia, para que dirigiera sus actividades subversivas en Europa. Lemmy era un partidario de Garibaldi y bueno, estuvo activo en la sociedad luciferina fundada por Pike. Lemmy, a su vez, fue sucedido por Lenin y Trotsky, y luego por Stalin. Las actividades revolucionarias de todos estos hombres fueron financiados por banqueros internacionales británicos, franceses, alemanes y estadounidenses, todos dominados por la casa Rothschild, obviamente porque era la camarilla. Bueno, entre 1859 y 1871, Pike elaboró un plan militar para 3 guerras mundiales y varias revoluciones en todo el mundo, que consideró llevaría la conspiración a su etapa final en el siglo XX. Además del Consejo Supremo en Charleston, Carolina del Sur, Pike estableció consejos supremos en Roma, dirigido por Mazzini, en Londres, dirigido por Palmerston, en Berlín, dirigido por Bismarck,
Estableció 23 consejos subordinados en lugares estratégicos de todo el mundo, incluidos 5 directorios centrales en Washington DC, Montevideo, Nápoles, Calcuta, Mauricio en África, que se utilizaron para recopilar información. Todas estas ramas han sido la sede secreta de las actividades de los Illuminati desde entonces. Y bueno, vamos a ver la carta que le envía a Mazzini, en donde hace referencia a este tema de las 3 guerras mundiales. Bueno, la carta de Albert Pike a Mazzini está fechada en 1871 y estuvo expuesta en la biblioteca del Museo Británico de Londres hasta 1977. Y la copia que existe la hizo un comodoro canadiense, que, bueno, copió partes de la carta y luego los publicó. Bueno, y dice lo siguiente: la Primera Guerra Mundial debe ser provocada para permitir que los Illuminati derroquen el poder de los zares en Rusia y hacer de este país una fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias causadas por el Agentur o agentes de los Illuminati entre los imperios británico y germánico se utilizarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se construirá y utilizará para destruir a los demás gobiernos y para debilitar las religiones. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe producirse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea lo suficientemente fuerte como para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe volverse lo suficientemente fuerte para equilibrar la cristiandad, que luego será restringida y controlada hasta el momento en que lo necesitemos para el cataclismo social final. La Tercera Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias causadas por el Agentur o agente de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de tal manera que el Islam, el musulmán mundo árabe, y el sionismo político, o sea el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las demás naciones, una vez más divididas sobre este tema, se verán obligadas a luchar hasta el punto del agotamiento físico, moral, espiritual y económico completo. Desencadenaremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un formidable cataclismo social, que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y del más sangriento revuelo. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse de la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a los destructores de la civilización y a la multitud desilusionada del cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin rumbo, ansiosos de un ideal, pero sin saber dónde rendir su adoración. Recibirá la verdadera luz a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, traída finalmente a la vista al público. Esta manifestación será el resultado del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Esto decía Albert Pike. La carta apareció por primera vez en 1925. Luego fue expuesta hasta 1977, que se sacó de la vista del público, y se supone que está dentro de una de las logias masónicas de Estados Unidos. La Biblioteca Británica dice que no la tiene, pero bueno, estuvo expuesta en la biblioteca del Museo Británico hasta 1977. Y bueno, esto recuerda mucho los protocolos, ¿no? Y podríamos decir que están ligados de alguna manera. Así que bueno, esa fue la vida de Pike, lo que escribió, con quién se relacionó, dónde anduvo metido. Y bueno, para los que conocen su nombre no hay ninguna duda, es sinónimo de todo lo que dijimos. Y otros directamente no lo conocen, entonces no hay nadie que lo defienda salvo sus amigos, sus seguidores. Así que
Bueno, esta carta es de lo más famoso que hay de Pike, lo mismo que su libro. Y bueno, y ahí está, con su estatua. Por algo será, ¿no es cierto? Que un confederado de esas características, además, con todos los males encima, esté ahí, en el mejor de los lugares, sin ser tocada la estatua ni nada. Bueno, esto está en el mapa, por supuesto, porque tiene que ver con muchas cosas. Y vamos a ver cómo se fueron dando las cosas que él dijo en esta carta en el año 1871, cómo se están dando otras. Y bueno, ya lo mencionamos muchas veces a Pike a partir de su libro, ¿no? Porque cada vez que hablamos de masonería y demás, surgen citas de su libro. ¿Qué personaje Albert Pike, eh? Bueno, ahí tenemos su estatua, que nunca fue tocada. Eso dice mucho sobre la importancia de Albert Pike. Importancia que no se le da a sus compañeros confederados, todo lo contrario. Así que bueno, ya podemos imaginar, ¿no? Qué importancia tuvo este señor hasta el día de la fecha. Y bueno, esperemos que no se cumpla lo que él dijo en esta carta, es decir, la última parte, ¿no? Porque la otra ya se cumplió. Se cumplió porque lo previeron, lo hicieron. Entonces esperemos que esta parte, la que nos toca, no la puedan llevar a cabo, o al menos en parte, porque empezar ya empezaron, pero que no la terminen.